Hay una isla en el mar, no lejos de las Islas Afortunadas de Zaratustra, en la cual humea constantemente una montaña de fuego. Según dice el pueblo, y especialmente las viejas, la isla es un peñasco colocado ante la puerta del submundo, y a través del volcán desciende el angosto sendero que da acceso al submundo. Cuando Zaratustra vivía en las Islas Afortunadas, ocurrió que un barco ancló junto a la isla donde se alza la montaña humeante, y la tripulación saltó a tierra para cazar conejos. Hacia el mediodía, cuando el capitán y su gente se encontraron reunidos de nuevo, vieron de pronto a un hombre que por el aire avanzaba hacia ellos y oyeron una voz que decía con claridad: «Ya es tiempo, la hora ha llegado». Y cuando la figura estuvo cerca, pasó volando a su lado como una sombra en dirección al volcán, reconocieron con consternación que era Zaratustra, pues todos excepto el capitán lo conocían y lo amaban, con esa mezcla de cariño y de miedo con la que ama el pueblo. «Mirad», dijo el viejo timonel, «Zaratustra se dirige hacia el infierno». Por la misma época en que los marineros llegaron a la Isla del Fuego, se rumoró que Zaratustra había desaparecido. Sus amigos decían que se había internado en el mar durante la noche sin declarar su rumbo. Aquello produjo cierto desasosiego, incrementado 3 días después por el relato de los marineros. Entonces todo el mundo se puso a decir que el diablo se había llevado a Zaratustra. Sus discípulos se reían mucho con aquellos rumores, y hubo uno que llegó a decir: «Creo más bien que Zaratustra es quien se ha llevado al diablo». En algún momento a principios del siglo XX, un psicoanalista suizo llamado Carl Gustav Jung leyó este pasaje del Así habló Zaratustra de Friedrich Nietzsche. Y eso no lo llevó a tener una compleja reflexión sobre la voluntad. Eso no lo llevó a tratar de entender qué era el superhombre nietzscheano. Eso lo llevó básicamente a decirse: se me hace que yo ya he leído eso antes en algún lado. Y en efecto, recordaba Carl Gustav Jung que esa historia, la historia de los marineros que bajan a cazar conejos y cuya figura de liderazgo es arrancada acaso por el diablo, pues él recordaba que la había leído en el diario de un marinero publicado en el siglo XVII originalmente. Y entonces dijo: pues voy a salir de dudas. Y para eso es uno un intelectual europeo famoso de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, y tiene uno los contactos de todo el mundo, hagan de cuenta como los influencers de ahora. Dijo: bueno, pues le voy a escribir una cartita a Elisabeth Nietzsche. Friedrich Nietzsche ya había muerto, pero Elisabeth Nietzsche, su hermana, seguía viva. Y entonces escribió: querida Elisabeth Nietzsche, soy el psicoanalista Carl Gustav Jung, y pues fíjese que leyendo de su hermano Así habló Zaratustra, pues me doy cuenta de que como que yo ya había leído esto en algún lado, en un diario de un marinero del siglo XVII, para ser exactos. Y Elisabeth Nietzsche, que no tenía fama de ser muy buena persona ni de tener muy buen carácter, a lo mejor para empañar la figura del hermano muerto, pues le contestó a Jung, y lo que le dijo es: en efecto, ese diario de un marinero del siglo XVII estaba en la biblioteca de mi padre cuando Friedrich y yo éramos niños, y Friedrich lo leyó más o menos como a los 12 años. Lo curioso es que ese libro desapareció, ya nadie lo volvió a tener. Y ahora usted me dice que pues está casi copiado tal cual, como si lo hubiera memorizado casi el pasaje por mi hermano en Así habló Zaratustra. ¡Qué casualidad! Y eso llevó que en un libro que se llama El hombre y sus símbolos, y luego en otro libro que se llama Criptopnesia, Carl Gustav Jung desarrollara justamente este concepto, el concepto de la criptopnesia. ¿Qué es la criptopnesia? Bueno, pues es un recuerdo inconsciente. El ejemplo que pone en su ensayito sobre la criptopnesia el propio Jung es esta cosa en donde, digamos, uno va perdido en sus cavilaciones, en sus pensamientos por una calle, y pasa frente a la casa en la que alguna época vivió un amigo. Ese amigo ya no vive ahí, pero uno conoció bien esa casa, pero uno va tan perdido en sus cavilaciones que no repara en la casa. Y sin embargo, de pronto se le impone a uno algo que ese amigo
le dijo justamente sobre el problema que está tratando de resolver. ¿Por qué pensó uno en ese amigo y en lo que ese amigo le dijo? Porque acaba uno de pasar enfrente de su casa, pero uno no es consciente de que acaba de pasar enfrente de su casa, nada más. Pues pasó uno por ahí y de manera involuntaria, de manera inconsciente, de manera casi automática, digamos, se le impuso a uno esa idea. Bueno, cuando tenga uno episodios de criptopnesia, más vale que le pase a uno con textos de oscuros marineros del siglo XVII, porque si no, le pasa a uno lo que a Taylor Swift, por ejemplo. Hay un documental que les recomiendo mucho ver, que está en CNN, que se llama Taking on Taylor Swift, que está dedicado, es un documental de 40 minutos, a el caso jurídico en contra de la canción más famosa de Taylor Swift, de Shake It Off. Todo mundo se sabe Shake It Off, todo mundo ha visto el video de Shake It Off. Bueno, pues resulta que lo de la criptomnesia también parece haberle pasado, es cuando menos el veredicto jurídico, a la estrella pop más famosa del mundo. Porque cuando se estrenó hace 11 años, en el año 2014, Shake It Off, venía un compositor que se llama Sean Hunt, manejando en el coche, de pronto, mira el nuevo sencillo de Taylor Swift, lo empezó a oír y de pronto le asombró mucho reconocer dos frases, players gonna play and haters gonna hate, y dijo, caray, es que eso viene de una canción mía que se llama Players Gonna Play, que fue un éxito menor, hay que decirlo, llegó al lugar número 81 de las listas de popularidad en el año 2001. Y entonces dijo, ya, esta es la mía, voy a demandar por plagio a Taylor Swift. El documental es fascinante porque lo que documenta es un debate en donde también forma parte la apropiación cultural. Es decir, la cita es muy chiquita. Players gonna play and haters gonna hate. Taylor Swift además hizo una mala argumentación jurídica a través de sus abogados. Sus abogados dijeron que cuando era niña y adolescente, Taylor Swift vivía en una granja, lo que es cierto, y solo oía country, lo que es cierto. Lo que pasa es que también existía una grabación de una vieja entrevista de Taylor Swift en donde alguna vez decía que ella veía mucho un cierto programa de MTV, un cierto programa de MTV de Rhythm and Blues. Y resulta que esa canción, en los años en que Taylor Swift decía haber frecuentado ese programa, estaba en alta rotación en ese programa de Rhythm and Blues de MTV. Entonces sí parecía haber un caso. Pero por otra parte, Players Gonna Play y Haters Gonna Hate son frases muy cortitas. Y musicalmente las dos canciones no tienen ninguna coincidencia. Solo tenía que ver con la letra. Por otra parte, la argumentación del querellante lo que decía es que eso es slang afroamericano, slang negro estadounidense, y que al incurrir en ello Taylor Swift incurría en la apropiación cultural. Pues sí, pero la apropiación cultural es un problema para la policía de lo políticamente correcto, pero no constituye todavía un delito. Entonces podía haber apropiación cultural, pero no podía haber plagio. Bueno, total, el caso terminó siendo desestimado no una, sino dos veces por los tribunales. La primera vez se desestimó, los querellantes apelaron y los tribunales volvieron a desestimar, pero históricamente este pareciera uno de los muchos casos de criptomnesia. Es decir, ¿qué pasó? Lo que pasó es que muy probablemente Taylor Swift sí veía ese programa en MTV, sí escuchó una o dos veces esa canción sin darse cuenta de que la estaba escuchando o sin prestarle atención, y como a Friedrich Nietzsche siglo y medio antes, el Players Gonna Play, Haters Gonna Hate se le quedó en la cabeza y lo usó para la hora de componer su canción. A ver, sucede hasta en las mejores familias. Hello Dolly, la canción más famosa probablemente de la historia de los musicales de Broadway, la última que llegó al número 1 en una versión de Louis Armstrong.
Bueno, pues esa canción tuvo que enfrentar una demanda de un compositor que se llamaba Mac David, que decía que los dos primeros versos eran idénticos a la de una canción que él compuso en 1948 y que es el himno extraoficial de Kansas, que se llama Sunshine. Y en efecto, son absolutamente idénticos, aunque Jerry Herman, el autor de Hello Dolly, decía que jamás la había escuchado. My Sweet Lord de George Harrison enfrentó un problema muy similar. ¿Por qué? Porque se parece mucho a He's So Fine de The Chiffons, un girl group de principios de los años 60, de la época del sonido Motown. Y más cerca para acá, por si no tuviera todos los problemas del mundo a Robin Thicke y su canción Blurred Lines, bueno, pues resulta que cuando era un éxito y en los 5 minutos en que no lo emproblemó con todo el mundo, les llega a Robin Thicke y a Pharrell Williams una demanda de la familia de Marvin Gaye, hablando del sonido Motown, una de las grandes, grandes, grandes estrellas del sonido Motown, diciéndoles que Blurred Lines era un plagio de Got to Give It Up, quizás el único sencillo en el que Marvin Gaye se subió a la ola disco por presión de la disquera. Bueno, y ahí ni siquiera había identidad melódica entre una y otra. Lo que había era, digamos, la misma idea conceptual de una suerte de rap sobre una base rítmica. Por cierto, esa la perdieron Robin Thicke y Pharrell Williams porque en una entrevista Robin Thicke dijo que habían estado peloteando ideas que los habían llevado a referirse a Got to Give It Up de Marvin Gaye. Es decir, ahí no había criptopnesia, pero tampoco había plagio. La idea conceptualmente es la misma, pero la melodía de Blurred Lines no tiene nada que ver con la melodía de Got to Give It Up. Pero bueno, le estoy hablando de canciones muy viejas. Vayámonos más cerca y a la más emproblemada de todas, que es Levitating de Dua Lipa. Levitating de Dua Lipa no tiene una demanda de plagio, tiene dos demandas de plagio. ¿Por qué? Porque un grupo que se llama Article la demandó a Dua Lipa por plagiar su canción Live Your Life de 2017 y por cierto, hay 3 versos que son idénticos. Busquen el video de Live Your Life, está en YouTube. Pero después le llegó la demanda de un mítico grupo disco, Dr. Buzzard's Original Savannah Band, por haber plagiado Levitating de Wiggle and Giggle All Night, canción que los hispanoparlantes conocemos mejor como Don Diablo en voz de Miguel Bosé, éxito de 1979. Y en efecto, si ustedes escuchan Levitating, Wiggle and Giggle All Night, de Dr. Buzzard's Original Savannah Band y Don Diablo de Miguel Bosé, reconocerán una identidad francamente perturbadora. A pesar de lo cual, Dua Lipa ganó ese caso porque sus argumentos jurídicos, de que, los dos casos, por cierto, de que no conocía ninguna de las dos canciones, fueron tenidos en cuenta. Wiggle and Giggle All Night no fue un éxito en 1979, pero Don Diablo sí. ¿Quién nos dice que Dua Lipa no hizo un viaje a Canarias o a Ibiza cuando era adolescente y escuchó Don Diablo en versión de Miguel Bosé y se le quedó, es bastante pegajosa Don Diablo además, y a la hora de estar componiendo Levitating, pues le vino, como a Nietzsche le vino, la historia de los marineros que se detuvieron a cazar conejos? Caray, eso debería, creo yo, hacer un poco más comprensiva a Dua Lipa, que en este momento está colocada junto a un elenco tan amplio que incluye a Jamiroquai, a Elton John, a Hans Zimmer, a Max Richter, a Annie Lennox, a Damon Albarn, a músicos de las más distintas procedencias que están protestando en este momento por la regulación de la inteligencia artificial en el Reino Unido, músicos británicos como lo es también Dua Lipa. ¿Y qué tiene eso que ver? Bueno, pues lo que tiene que ver es que a los músicos británicos populares y cultos, Andrew Lloyd Webber, Paul McCartney, Ringo Starr, todos ellos forman parte de esta protesta que consiste en un disco completamente silencioso que se subió a Spotify diciendo, si permiten que la inteligencia artificial use nuestras creaciones, nos van a callar la boca y así va a sonar nuestra música. Bueno, se están quejando de que la inteligencia artificial aprenda, pues básicamente, cómo aprenden los seres humanos,
como aprendió Dua Lipa de Article y de Dr. Buzzard's Original Savannah Band, como aprendió George Harrison, el compadre de Paul McCartney, de Ringo Starr, de los Chiffons, como aprendió Taylor Swift de 3LW, como aprendió Friedrich Nietzsche de un marino del siglo XVII que escribió su diario. Porque es justamente a partir de la lectura y de la memorización y del juego con las creaciones de los anteriores que los seres humanos hacemos nuevas creaciones. Está bien cuando lo hacemos los seres humanos, está bien cuando lo hace Friedrich Nietzsche o Taylor Swift o George Harrison y Dua Lipa, y no está bien cuando lo hace la inteligencia artificial. La inteligencia artificial pretende robarnos la chispa de la creatividad o es solo una herramienta para seguir ejerciéndola. Esa es la pinche complejidad de vivir en algo que se parece mucho a los tiempos de Blade Runner. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast, ya diría yo, apocalíptico del Heraldo Podcast, porque pues en efecto, mi querido Juan Carlos Paz y Puente, tú que sabes de muchos tipos de música y que con muchos muy músicos, también muy músicas has trabajado, pues debes de identificar, yo creo que hay un doble rasero. A ver, están muy enojados porque el gobierno británico lo que pretende hacer es que esté de libre uso para aprendizaje, la obra creativa de los músicos británicos, es decir, que la inteligencia artificial pueda usarla a menos que retiren los permisos los músicos, y esto les parece a los músicos que los va a canibalizar y los va a dejar sin chamba. A ver, me esforcé por demostrarlo y no sé si estarás de acuerdo. Pues es lo que han hecho los músicos toda la vida, ¿no? Así es, querido. Gracias por invitarme. Otra vez. No, qué gusto que estés aquí porque además tú eres el que nos ha acercado a estos sistemas. A ver, ¿en qué va el estado del arte de la inteligencia artificial y qué tan peligroso es liberalizar, digamos, los derechos de las creaciones musicales como pretende hacerse en el Reino Unido? Recuerdo que hace 2 años platicábamos de este tema, ¿no? Y decíamos, es que no tenemos idea para dónde va, pero sí va a haber una revoltura importante. Y ahí estamos, porque creo que esto, aunque sí es una protesta muy válida y que parece original, creo que se queda muy corta, porque es como que tiene muchos lados. Por un lado es qué están queriendo proteger, la grabación que no sea escuchada por el robot para que no haga algo similar a cómo suena algo. Pero ahí estamos hablando de arreglo, de cómo tocaron, de cómo suena, o están hablando de la composición. Y de la composición, ¿están hablando de la melodía o están hablando del texto? Pues supongo que de todas, ¿no? Pues sí, pero entonces, ¿por dónde vamos a empezar a pretender regularizar algo? Porque, como bien dices, todos los artistas, creo, crean a partir de sus vivencias y de lo que vieron, leyeron, escucharon, experimentaron, sintieron, etcétera. Es más, creo que los humanos en general tenemos relación con otros y con cosas que nos han inspirado para lo que sea. Supongo que con un chef es lo mismo. Me encantó cómo hizo tal persona esto o esta combinación, trato de hacer algo parecida o no, pero igual de impactante, ¿no? Entonces, el protestar de esta forma, que además no es un álbum en silencio total, es alguien puso un micrófono en un lugar y oyes todo el sonido ambiental de ese sitio. Entonces ahí ya se me hace un poquito extraño. Yo creo que... Bueno, porque lo que están diciendo es así va a sonar nuestra música si la inteligencia artificial nos roba la posibilidad pues sí, no, de hacerla, pero pues entonces agarra una guitarra y salte y métete a un cafecito en la esquina y ponte a tocar y a cantar y emociona a los que están ahí, y la inteligencia artificial nunca va a hacer eso. Entonces creo que la pelea fue como que se fueron por otro lado. Y además hay una cosa muy chistosa. Ese álbum está sacado y lanzado dentro o bajo de Virgin Records, que es parte de Universal Music. Al final, estos artistas que están con esta protesta
no sabemos si es sobre los masters, el sonido en sí o la composición, pero esos masters no son de ellos, son de Universal Music. Bueno, de Taylor Swift sí, pero de todos bueno, los ahora, demás no. Ahora ya, los nuevos masters. Pero esos masters ni siquiera son de ellos. O sea, creo que lo hemos platicado otras veces. El problema viene de mucho antes para acá. A partir de que un artista estuvo de acuerdo en recibir un 7% de regalía de su obra y de lo que hace, y que la disquera fuera dueña del 93% y después pagar todos esos gastos y no ser dueño de la grabación. O sea, viene desde mucho antes. Y ya hoy creo que hacer algo al respecto es un poco tarde. Hace ratito platicábamos aquí de que la inteligencia artificial, o sea, muchos jóvenes escucho que dicen qué miedo, ¿no? Escucho más jóvenes decir qué miedo que mayores. Eso es muy interesante. Y yo decía, creo que es ya un poco tarde para tener miedo porque ya fue. O sea, ya no hay vuelta atrás y creo que es un poco absurdo también pretender limitar la cuestión de audio que alimente a la inteligencia artificial cuando ya todo lo que está escrito en Internet ya está ahí. Ya así se alimenta la inteligencia artificial. Pero con texto. Pero así hoy se alimenta la inteligencia toda, mi querido Juan toda, Carlos. Es exacto. decir, ayer pensaba yo, pues, ¿cuál es la segunda novela más famosa de Scott Fitzgerald? Tender is the Night. ¿Y de dónde salió ese título? Pues salió de un poema de Coleridge que se llama Oda a un ruiseñor. Tender is the Night es un verso de Coleridge. Por cierto, Fitzgerald da cuenta de ello, lo usa como epígrafe de la novela. Es decir, pues los libros también surgen de los libros e históricamente toda la vida, como lo dices, y los platos de los platos y los edificios de los edificios. Tal cual. Uno no podría imaginar que existiera Luis Barragán sin la arquitectura morisca y uno no podría imaginar que existiera Ricardo Legorreta sin Luis Barragán. Así funciona. Y así vamos. Así vamos. Y así seguiremos, ¿no? Bueno, entonces yo creo que estamos hablando, digamos, de dos problemas. Déjame ir con el sencillo primero. Yo creo que estamos hablando primero de un problema industrial. La industria discográfica pues está tratando de recuperarse y de reinventar un modelo de negocio que pasa por el management y por el booking de manera fundamental, pero sí es cierto que de Napster para acá no han visto la suya. Y digamos, éramos muchos y parió Taylor Swift, es decir, y luego de pronto también ya los artistas se quieren quedar con los masters de sus grabaciones y dicen, yo no te necesito disquera major para ser una estrella global porque tengo un deal directo con Spotify. Cierto. Entonces, no es más bien, digamos, una cierta ingenuidad o presión de los artistas que están haciendo de personeros de las disqueras finalmente, porque la afectada ahí es la disquera, no el artista, creo. Así es. Yo creo que sí. Y es un poco una patada por un lado, pero falta por el otro lado. Y en algo que yo creo que, repito, es demasiado tarde. Hace 2 años decíamos, no hay marco legal. Imagínate, ya pasaron 2 años, sigue sin haber marco legal. Bueno, en la Unión Europea sí. De hecho, lo que quiere hacer el Reino Unido es recuperar la legislación de la Unión Europea. Es decir, hoy en la Unión Europea como funciona es toda la producción creativa está disponible para educar, digamos, para entrenar a la inteligencia artificial, lo que está en Internet, salvo que el dueño de los derechos de autor, el dueño del copyright, diga lo mío no lo se uses. oponga. Ahora, lo que dicen los artistas como parte de su pliego petitorio aliado a este disco cuasi silente que subieron a Spotify es, sí, pero no hay garantías suficientes de que si yo reservo los derechos, realmente cualquier software lo vaya a respetar. ¿Tienen razón? No va a suceder. No van a poder controlar todo. ¿Por qué no? Es decir, no viene en la metadata del archivo. No necesariamente, porque tú puedes ponerle play a un CD o a un vinil y un micrófono en la bocina y ese micrófono meterlo a un convertidor digital y con ese alimentar la computadora donde está tu programa de inteligencia artificial. Correcto. Te brincas toda la huella digital por completo. Entonces, no lo puedes parar. Tal cual. O sea, cuando empezó Napster, hay que parar a Napster. Entonces iTunes. Y no, iTunes no va a jalar. Y sí jaló. Y luego Spotify. Y ahí ya la industria, sí, como que dijeron aquí o nos aliamos o sí nos va a llevar el tren.
acabaron siendo socios de Spotify. Si no, no hubiera pasado todo lo que pasó. Y ahora viene esta otra etapa. Pero hay una... Creo que tienes toda la razón en decir que es un problema industrial. Quien está haciendo todo el merequetengue y todo el rollo es la industria. Y como siempre, dentro de la industria, la mayoría son todos estos players que ganan y lucran de los que creamos cosas. Los músicos sabemos, los compositores sabemos que solo tenemos 12 notas para todos y que hay secuencias de notas que se te puede ocurrir a ti o a mí sin haber escuchado algo parecido. Es lo que hay. Es como si tienes 12 cartas y jueguen todos con esas 12 cartas. Pues este las acomodó de esta forma, sí, y el otro también. Es imposible, no todo tiene que ver con un plagio, creo yo. A ver, dijiste una cosa interesante ahora. Se nos puede ocurrir a ti o a mí. Pues no, querido, a ti se te ocurre más bonito que a mí, porque tú sí eres músico sabe? y yo no. No importa. No, bueno, a ver, es que eso me lleva justamente a la inteligencia artificial. Pues yo, más allá de que aporré el piano con enseñando a tocar los deditos, creo que de los 4 años a los 10, y luego me rebelé y no lo volví a hacer, pues no he sido entrenado musicalmente. Yo, digamos, a partir de una serie de combinatorias aleatorias, pues una en un millón me podría salir algo que sonara lindo, pero o puede terrible, salir. de churro. Pero puede pasar. Bueno, pero es como si pones a un chimpancé con las 12, también le puede salir. sin ofender a Robbie Williams. Ya viste Exacto. la película, es muy buena, por cierto. No, para nada. Te gustará, es muy buena. Okay. Pero tú fuiste entrenado. Un poco lo que parece ser el discurso de la industria musical, y digo musical para incluir a las disqueras, pero también a los artistas y a los compositores en el Reino Unido es: no queremos que haya más entrenados y no queremos particularmente que esos entrenados sean de inteligencia artificial porque nos ponen en desventaja. Y ahí es en donde yo otra vez estoy en desacuerdo, porque creo que la que está en desventaja es la inteligencia artificial. Es decir, pues yo no veo capaz a la inteligencia artificial de componer como Max Richter. Yo no veo capaz a la inteligencia artificial de componer como Paul McCartney y no la veo capaz de bailar y de tener el ritmo de Dua Lipa. ¿Cuál es la amenaza entonces de la inteligencia artificial? Estoy de acuerdo contigo. Y además, la inteligencia artificial puede ser muy inteligente, pero no crea sola. Si no le dices de qué y le das los parámetros muy, muy bien definidos, no crea nada. No crea nada por sí sola porque despertó y tiene ganas de comunicar algo. Y nosotros sí. Esa es la gran diferencia. Entonces creo que hay que aprovechar esto para destacar qué nos hace diferentes. Alguna vez también dijimos, va a haber muchos trabajos, muchos oficios dentro de la industria que sí se van a terminar, pero no tarda. Músicas incidentales, mezclas, arreglitos, composiciones para cuestiones así incidentales y demás, todo eso ya, o sea, lo va a copar. ¿Pero jingle, por qué? La música de librería. Todo eso ya puede suceder mañana, bueno, hoy. ¿Pero por qué? Porque también la industria va a aprovecharse de eso. Las disqueras grandes van a estar encantadas de tener discos donde no hay humanos involucrados porque no le pagan a nadie una regalía y porque no tienen que lidiar con nadie que le dolió el estómago, que se enfermó, que ya no quiere ir o que se fue de fiesta. Ellos mismos son los que han destrozado la industria. Ellos mismos comenzaron destrozándola cuando en los 90s fines hacían discos horribles con un tema bueno, 18 canciones dentro del disco y eran carísimos los CDs. De ahí viene la bronca, cuando la parte legal y los financieros y los abogados toman control de la industria de música. Desde ahí se empezó a acabar el juego para los músicos. Entonces ahora creo que de hecho nos va a venir muy bien, porque la diferencia va a ser muy, muy grande. Yo sí puedo crear sin que me pidas algo y sin que me des las frases que necesito para crear. Yo sí puedo crear porque me da la gana y yo sí lo puedo compartir contigo y chance logro emocionarte con lo que yo haga. Y eso me separa por completo de esta inteligencia artificial o 10 más, porque eso no va a suceder. Bueno, y yo sí puedo inventar la música dodecafónica como Arnold Schoenberg o el reggaetón como Daddy Yankee. Es decir, a mí se me puede ocurrir algo que no se le ha ocurrido a nadie. Supongo que eso en el caso de la inteligencia artificial
aunque no completamente imposible, sí sería muy difícil. Así es, no hay una generación espontánea de algo. Tiene que haber una dirección y una instrucción. Déjame darte un dato no menor. El sector creativo británico generó, digamos, ingresos al Reino Unido, generó valor neto para el Reino Unido por 125,000 millones de libras esterlinas el año pasado. Bueno, ahí hay un compromiso, digamos, del gobierno británico. El asunto es que el potencial futuro de la inteligencia artificial podría aumentar el PIB británico en la siguiente década en 1.5%. 1.5% del PIB británico, no sé cuánto es porque no soy economista, pero es mucho más que 125,000 millones de libras esterlinas. Ahí hay una decisión, digamos, de valor económico. Es decir, la decisión del gobierno británico de apostar por la inteligencia artificial es una decisión que lo que busca es crecimiento. Ahora, claro, esa búsqueda del crecimiento no es un paradigma, digamos, que está creciendo a ultranza de lo que nos singulariza a los humanos, de lo que nos hace excepcionales, que es nuestra capacidad de crear, nuestra inventiva. Ahí hay una decisión errónea del gobierno británico, o las dos cosas pueden coexistir. Yo creo que pueden coexistir siempre y cuando también apoyes la otra. ¿Cómo apoyas la otra? Pues vamos a dar la palabra mágica de siempre, con educación. Sí, pero ¿cómo? Y justo en este momento en el que toda la información está ahí. Yo creo que volviendo al origen, regresando a que los niños jueguen con pinturas y empiecen a pintar y empiecen a esculpir cosas y empiecen a tocar cosas. En el tema de la música ha sido muy absurdo lo que ha pasado, porque de pronto cualquier persona que quiere tocar o cantar automáticamente es empujada a ser parte de la industria. Es un absurdo total. ¿Por qué demonios tiene que ser así? ¿Por qué ahora, si además ya me clavé un poco más, ya aprendí un poco más, ya lo hago mejor, ahora me tengo que tomar selfies y ahora tengo que tener un Instagram y ahora tengo que ser parte de ese otro juego? Porque si no, Spotify no me va a pelar en ninguna compañía. Porque ahí se creó un embudo muy extraño. Vivir de ello, es decir, porque tiene que haber un modelo de negocio. Sí, pero no, justo ya no. Ahora sí ya no. Entonces, vuelvo a lo más básico. Agarra tu guitarra, métete a un cafecito, cobra 50 pesos, canta, toca, hazlo muy bien y emociona a alguien. Y sí va a ir alguien. El receptor, el momento en que se emociona, ya estuvo, ¿eh? Ya no se va a desemocionar y va a querer repetir esa experiencia. Otra palabra de moda. Entonces, que el creador se dedique a crear y el que toca se dedique a tocar bien, lo mejor que pueda. Y el que canta, que cante bonito. Y el que quiera decir el mensaje que sea, como en tu episodio del reggaetón, interesantísimo. O sea, totalmente válida la causa. Y yo quiero decir las cosas de esta forma y todo eso se tiene que defender. Pero fuera del monstruo industrial. ¿Cómo se apoya? Pues dándoles chance, que descubran lo que es pintar, lo que es esculpir, lo que es bailar, lo que es la literatura. Y la música también. ¿Por qué la música? Bueno, es que se la comió el entretenimiento hace rato. No todo tiene que ser para entretener, creo yo, ¿no? O sea, compuse una canción porque troné con mi chava y de esa manera sí saqué todo porque me estaba llevando el tren. Eso sí existe. Pero ¿por qué esa canción entonces tiene que estar en un disco? Y entonces el disquero me dice, oye, vamos a subirle el tempo porque está medio lentona. Bueno, pues porque quiero vivir de eso, pues porque sí, no quiero ser contador. Está bien, pero también puedo vivir de otra cosa. Mi hijo Diego, que toca el piano increíblemente bien, que es muy sensible, que además fue muy buen baterista, pero ya no toca porque el piano se lo robó y se fue a estudiar a Los Ángeles film scoring y todo. Y que ha estado, bueno, imagínate, toda su vida en el mundo de la música, ¿no? Y un día me dijo, amo tanto la música que no le voy a dar la responsabilidad de mantenerme. Y yo dije, ¿cómo no se me ocurrió eso a mí antes, no? Entonces, estamos entrando a otra época que espero que los músicos digan, yo siempre voy a ser músico, nada más que sí voy a vivir de hacer esto otro, ¿no? De la abogacía. Perfecto. Pero
no dejas de ser músico, no dejas de ser compositor. Pero si crees que tengo que volverme famoso, no, pues sí, ya, pues está del cocol. Ojalá podamos convivir con las dos cosas. Déjame anticipar una de las críticas que nos van a hacer en este episodio, tildándonos de señoros reaccionarios seguramente, que es que no entendemos lo suficientemente la inteligencia artificial y no sabemos, digamos, el nivel de complejidad que puede alcanzar. Ahí yo argumentaría una cosa. A lo mejor todas mis interacciones con la inteligencia artificial han sido sumamente frustrantes. A lo mejor es porque solamente he lidiado con inteligencia artificial comercialmente disponible, pero en general hace las cosas menos bien que yo. Y no es que yo las haga tan bien, es que realmente no las hace bien. Pero supongamos que yo soy un villamelón y la inteligencia artificial puede hacer cosas cabroncísimas, no lo pongo en tela de juicio. No ha generado todavía, sin embargo, de manera pura, si quieres, una obra de arte que logre conmoverme. Te hablaba yo hace un momento de la película de Robbie Williams, Better Man, realmente es muy buena y tiene muchas secuencias en CGI. Sí, pero ahí hay unas canciones que compuso Robbie Williams y hay una visión de un director de cine y hay un legado de Take That y hay, pues digamos, la historia de una industria del entretenimiento británico que precede 200 o 300 años lo que sucede en esa película. Además hay una herramienta que es el CGI que permite hacer grandes planos secuencias en donde se cuentan gran parte de la historia, cosa que por cierto ya hacía Orson Welles en Sed de Mal sin ningún problema hace 70 años. Pero bueno, más allá de eso, yo no he visto una obra puramente de inteligencia artificial que me conmueva, pero como dicen los abogados, supongamos sin conceder que pudiera tener lugar. Pues si tuviera lugar, entonces ya estamos, y lo decía yo al principio del podcast, pues en el terreno de Blade Runner, ¿no, Juan Carlos? Es decir, si la inteligencia artificial puede conmover, entonces es humana y merece los mismos derechos, ¿no? Es un replicante. ¿Por qué vas a matar al replicante si siente? Porque finalmente tendría que sentir para poder conmover, ¿no? No lo sé. A ver. Yo creo que sí vamos a llegar ahí. Que sí escuches cosas y no descrédito que no hay humano involucrado. Pero es que el que se emocione, pues también se puede emocionar por cualquier cosa. Ve tú a saber por qué. O sea, ¿tú crees que es posible emocionar sin emocionarse? Yo creo que es posible emocionar sin haberse emocionado al crear lo que está emocionando. Yo creo. ¿Por qué? Porque el receptor también está en un momento específico. Era como cuando... bueno, sigue pasando, ¿no? Que iban con José José después de sus shows en el camerino y le decían, es que esa canción que usted canta parece que me la canta a mí. Porque el día que esa persona escuchó esa canción estaba viviendo exactamente eso. Y ahí se crea un vínculo que no se rompe nunca más. O los que llegan bueno, y pero dicen, a Manuel Alejandro o a Rafael Pérez Botija le tuvo que haber emocionado en algún momento. No sé, porque también está la parte de componer. O sea, ¿tú crees que como tortillas las acaban? Claro, hay una parte de la composición que es hacerlo por oficio, por encargo. Oye, necesito una canción para tal cantante, sería bueno que hable de esto y esto y esto, y la haces como si fueran una orden de quesadillas. Yo este podcast lo hago por oficio, por encargo, me pagan por hacerlo. Tengo que ser a huevo uno a la semana, porque si no, no me pagan. Pero te gusta. No, es la cosa que más me gusta en el universo y me emociona, cabrón. Pues creo que si no, no funcionaría. Yo no soy un artista. Me imagino que un artista, cuanti más por encargo que haya. Es decir, si hay un factor de esta es mi vocación, pero para proyectar un edificio, para diseñar un vestido, para tomar una foto, para escribir un artículo, para lo que quieras, ¿no? Pero yo creo que ahí está también el que te importe. Ok, me pidieron una canción, una balada. A lo mejor no es mi máximo hacer baladas, pero sí me importa, pero sí me clavo, pero sí trato de usar esas herramientas que tengo para hacer lo mejor que pueda en base a lo que me pidieron. Y luego resulta que es un super hit, o justo no. Y luego la canción que otro compositor hace porque simplemente fue el momento de su vida es el super hit y a veces no. Es tan variante y tan cambiante y cada persona es tan distinta que por eso creo que tratar de regular todo esto ante esta nueva época del mundo no va a ser nada fácil. Más bien nos va a acabar revolviendo como fue las redes sociales. Empezó Facebook y ay, qué padre, mis amigos y mi familia y mi primo que no veo hace no sé cuánto. Ve dónde vamos. A ver, tú dices, la inteligencia artificial
sin sentir, sin acceder a lo humano, podría llegar a conmover Sí, si se va perfeccionando. sí. Pues entonces sí tienen razón los artistas en no querer alimentarla, ¿no? Sí, quizás sí, en el temor de que les pueda quitar parte de su espacio, pero creo que no tienen razón en pretender limitarlo. O sea, ya es tuyo, ya salió, ya se fue. ¿Cómo lo paras? O sea, ¿crees que ya no tiene remedio, digamos? Ya no tiene remedio, 100%. Para mí ya, ya vamos, pero más allá. E incluso, entonces, ¿que los videos también? Bueno, eran los DJs al principio? ¿Cómo salió esta idea del DJ y sus mezclas? Ah, te voy a vender un disco del DJ tal. Y eran puras rolas. O sea, nada más ponía discos de otros. Ah, sí, pero la mezcla de esta con esta y en qué momento y cómo le hizo y esta otra y a lo mejor aquí puso un efecto, esa era su propia creación, ¿no? Y nadie salió a decir, no uses mi música. Ahora, el sampleo se paga y se da crédito. El sampleo, sí, claro. ¿No habría, digamos, una solución jurídica de Está ese bien, tipo? está bien. Un mini porcentaje al dueño del máster y luego su mini porcentaje al artista. O sea, ¿qué? No, a ver, No suma. un poco lo que me estás diciendo es, pues a lo mejor hubo un procesamiento político y jurídico erróneo en este caso. Es decir, lo que hizo el gobierno británico, recordemos que en el Reino Unido es un sistema parlamentario, entonces el gobierno es la mayoría parlamentaria también, la mayoría parlamentaria hace gobierno, salió a decir queremos legislar esto y vamos a hacer una consulta pública a ver a quién se le ocurre, digamos, en lugar de hacer un proceso de parlamento abierto, invitando al Juan Carlos Paz y Puente de allá, que pues, sí hay varios en el Reino Unido, o sea, algo saben de eso, pues lo que hicieron fue abrirlo al público en general, es decir, a ver quién tiene una buena idea para ver si podemos tener una legislación mejor que la europea. Quizás hubo poco trabajo de eso, de parlamento abierto, o sea, de entender las condiciones de la industria, de los creadores, etcétera. Sí, yo creo que sí. Y considerar a los que no son parte de la industria también. O sea, no todo tiene que venir desde la industria. Obviamente es quien puede hacer presionar más y tiene más peso para presionar. Pero además en lo que platican y en lo que alguien dice y en lo que estos otros hacen su disco de sonidos del ambiente y en lo que sucede todo eso, la inteligencia artificial ya avanzó exponencialmente. Que esa es una parte que yo creo que vale la pena hacer una pausa y decir, no hemos como raza vivido el estar ante un ente o algo que se desarrolla exponencialmente. Todo en el universo que conocemos, materia, energía, espacio, tiempo, etcétera, se va desarrollando y gradualmente. Y lo puedes ir midiendo hacia arriba o hacia abajo. Crece o decrece, pero el tiempo es un factor. Esta cosa se desarrolla a un punto en el que ya va así, la gráfica va para arriba, es exponencial. Nunca hemos estado enfrente de una cosa así. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo vamos a reaccionar. Ya fue, ya súper fue. A ver, pues entonces déjame sacarte mi bola de cristal, como Walter Mercado, como monividente, que es compañera aquí en el Heraldo. Walter Mercado tenía bola de cristal. Pues no sé, porque nunca lo vi más sí. que en los anuncios, pero imaginemos que monividente seguro sí tiene bola de cristal y déjame ver lo que sigue. A ver, pues si yo soy Google o Amazon o Meta, no se diga OpenAI, lo que digo es, pues para el tamaño que tiene ahorita, no digamos de Universal, Warner. Pues ahorita me la compro, pues ¿para qué estamos discutiendo eso? Pues sí, o ahorita me compro BMI o ASCAP, es decir, o OSGAE. A ver, si el problema es tener el contenido para entrenar, pues ahorita lo compro. Y no sería raro que uno de estos monstruos terminaran comprando las editoras y los publishers en eso están. Y las disqueras. Tal cual, en eso están y ya llevan rato en eso. Comprando catálogos de todo lo que pueden, porque a lo mejor después de mucho rollo sí va a haber una legislación que va a decir cualquier cosa de AI le tiene que dar X porcentaje, es más, que se reparte entre todos, ¿no? Como el esquema de las sociedades de gestión, como la SACM.
¿cómo le cobras ejecución pública a los hoteles, a los salones de fiestas, a las discos? Pues no te pagan por cada canción que tocaron. Te pagan una cuota que se reparte entre todos. En el año 2 Conejo, cuando yo trabajaba en la radio, así era. Es decir, yo no pedía permiso para programar cada canción que programaba. No. Se pagaba y se reparte entre todos. Una cantidad mensual. Exacto. Entonces, a lo mejor acaba siendo así. Y ahí van los pedacitos. Por eso, estas grandes compañías prefieren y quieren y están en eso para tener un pedacito de esa propiedad intelectual de un montón de cosas. Que esos pedacitos por millones va a sumar, ¿no? Al fin de cuentas. Entonces, digamos, los melómanos no tenemos de qué preocuparnos. Los gobiernos, al condonar el hurto, no van a silenciar la música por siempre. Yo espero que no haya legislaciones muy bestias y muy de tratar de controlar, porque pues no. So far, so good. Si se aprueba lo que quiere el gobierno británico que se apruebe, ¿no está en riesgo, digamos, la industria musical británica? No, yo creo que no. No. Yo creo que no. Yo creo que no es por ahí. Puedo estar totalmente equivocado y tan. Pero, pues entonces vuelvo a lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de los artistas? Eso, hacer algo en vivo, o sea, en el mismo espacio con otros humanos. Ahí es donde sucede la emoción. Si no pasa eso, chance no es música. Se debió haber llamado de otra forma. Porque sí, de verdad, cuando están juntos tocando un grupo y la gente está ahí, la emoción sucede ahí. Juan Carlos Paz y Puente, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales? Tengo por ahí un Instagram, lo único que tengo, JC Paz y Puente, todo seguido. Y ya. JC Paz y Puente. Ahí me pueden seguir en Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads. Les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, y no será silenciosa si se oye, Apple Music, Amazon Music, Deezer, y en video también. Nos verán en video también. No estará en negros en YouTube. Gracias, querido Juan Carlos Paz y Puente. Y he de hacer una confesión. Yo soy un delincuente porque cuando era profe, para enseñar a mis alumnos, usaba canciones y libros y películas y no le pagaba regalías a nadie. Nos escuchamos la próxima.